cómo es Dios. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que la definición que tengamos de Dios va a afectar nuestra eternidad y nuestra calidad de vida aquí en la tierra. Iniciamos resaltando uno de los atributos de Dios que a mi parecer es muy importante y le dan fundamento a los otros. Dios es inmutable. Esto significa que Dios es inalterable en su ser, en sus perfecciones y propósitos y en sus promesas. Y aunque Él es inalterable, Él actúa y siente emociones. Es empático, es susceptible para sentir amor, ira, pero esas emociones que Él experimenta no cambian sus atributos. Así que Dios no cambia, lo vuelvo a decir, no cambia en sus atributos. Uno de los primeros atributos que vimos es que Dios es santo. Dios es santo. Su santidad quiere decir que su santidad expresa su hermosura, su belleza. Él es todopoderoso, pero su poder es santo, es hermoso, no es caprichoso. Dijimos también que Dios es amor y su amor expresa sus afectos, lo que Él siente, lo que Él desea, el amor que nos otorga. Y hay un gran libro a mitad de la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que expresa el amor y la pasión de Dios. Esa pasión que lo llevó a la cruz del Calvario para restaurarnos, reconciliarnos, darnos vida eterna. Hoy quisiera ver otro de sus atributos. Para cerrar esta serie, continuaremos en el mes de noviembre, pero hoy quiero cerrar esta parte de sus atributos hablando de Dios como justo. Dios es justo. Esta palabra justo y justicia tan devaluada, tan mal definida, porque de nuevo lo definimos en base a nuestros conceptos humanos, en base a la religión. Pero ¿cómo es que Dios es justo? Porque su santidad expresa su hermosura, su amor, sus afectos, pero su justicia expresa sus hechos. Sus hechos, ¿qué es lo que Él hace? Y la justicia de Dios asegura. Si Dios es justo, su justicia nos asegura que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de todo lo que es recto. Sin embargo, Él no es justiciero, no es vengativo, no se desquita, pero Él es recto. Para entender este concepto y el corazón de Dios como justo, yo quisiera considerar una parábola que enseñó el Señor Jesús estando aquí en planeta Tierra. Es la parábola de los trabajadores del viñedo. Ahí la encontrarás en Mateo capítulo 20, verso 1 al 15. Y nos dice en boca de Jesús que el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Y acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Y nos describe Jesús cómo sucedió esto. Dice que a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, este hombre, dueño del viñedo, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, una hora antes de terminar la jornada, encuentra otro grupo y les pregunta: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? ¿De qué privilegios gozan? El propietario les dijo, ellos respondieron: porque nadie nos contrató. Entonces el propietario dijo: vayan y únanse a los otros en mi viñedo.
Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara. Comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario, echa ojo, por una jornada completa. Siento que había trabajado una sola hora, recibieron lo que era justo todo el día. Muy bien. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario y dijeron: aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso sol. Y eso no es justo. ¿Por qué le pagas lo mismo a alguien que trabajó una hora que al que trabajó una jornada completa? En nuestros criterios humanos, eso no es justo. Sin embargo, él respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Wow. Jesús confrontando el pensamiento humano al definir lo que es justo. Y aquí es donde la justicia de Dios se besa, se funde con su santidad y su amor. Su justicia no le da a las personas lo que merecen, sino lo que su amor bondadoso y su hermosa santidad les otorgan en la justicia de Cristo Jesús. No es a cada uno lo que merece, porque tú y yo nos sentimos siempre muy orgullosos de hacer el bien y esperamos la paga de parte de Dios o el bono de producción de justicia para sentir que realmente valió la pena. Todos somos los trabajadores de la última hora, tú y yo. Pero ¿quiénes están representados por los trabajadores de la primera hora? Aquellos que sí hacen lo que es justo y recto, pero ponen a Dios como un deudor. No es la satisfacción de haber trabajado y obtenido lo que es correcto. Yo quiero que seas justo. Tú eres mi deudor, Dios. Los trabajadores de la primera hora son aquellos que se creen superiores a los que no cumplen con sus estándares de justicia, de excelencia moral. Yo todo el tiempo y todo el día hago el bien. Ustedes no. Entonces, ustedes que no merecen la misma paga. También los trabajadores de la primera hora son aquellos que no soportan que Dios sea bueno con los trabajadores de la última hora. No lo soportan, nos molesta, nos enoja. Catalogamos a Dios como injusto. ¿Por qué esa persona es bendecida? Porque esa persona vive tan bien si no es justa, si no hace lo bueno y lo correcto. Es el mismo pensamiento del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, que le decía al padre: yo siempre he estado contigo, yo siempre he hecho lo bueno, pero llega este mugroso de mi hermano menor que despilfarró todos sus bienes, sabrá Dios en dónde. Y tú matas al becerro gordo y le das el anillo de autoridad y le das sandalias nuevas.
Le regalaste tu trajezote a Armani. Y yo que he estado contigo todo el tiempo, ¿no me has dado ni un mugroso cabrito? Wow. Es muy diferente, ¿verdad? Cómo Dios otorga su justicia. Moisés declaró: Él es la roca. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Que justo y recto es Él. El salmista David proclamó: los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Mira la diferencia de un corazón recto a un corazón legalista, que obtiene satisfacción de sus propias obras y se enoja por la bondad de Dios con otros que a su parecer no lo han merecido. Dice David: traen alegría al corazón. Esa justicia de Dios trae alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Dios mismo afirma a través del profeta Isaías: proclamo firmes promesas en público. Me encanta esto. Dice: no susurro cosas oscuras en algún lugar, en algún rincón escondido. Y mira cómo lo dice, cómo expresa Dios su justicia. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. No le hubiera pedido a Israel, no le hubiera pedido a alguien que me buscara si no fuera posible encontrarme. Pero ¿cómo es posible encontrarte, Señor, si nosotros no somos justos, si no lo merecemos, si no hemos hecho nada? Es que yo voy a proveer mi justicia. En cambio, el que se siente muy justo dice: yo la voy a conseguir. Yo voy a merecer. Mis oraciones van a encontrar espacio en el corazón de Dios porque yo siempre hago el bien. Son dos cosas muy diferentes. Acá el Señor provee la justicia y la justicia humana se provee por sí mismo en los estándares de la humanidad. Pero sí, también debemos decir que la justicia de Dios exige juzgar la maldad y castigar al culpable. Por supuesto que no tendrá como inocente al culpable. Así lo dice en Nahum, el profeta Nahum: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. No nos confundamos. Él es justo. Su justicia tiene otra métrica, pero Él no va a tomar como inocente al culpable y violar su justicia, porque Él no cambia. Así que nos preguntamos: ¿cómo podemos participar de su justicia siendo nosotros culpables de nuestros pecados? ¿Será que simplemente por su bondad, por su amor, es que al ser los obreros de la última hora sin merecerlo, Él nos otorga toda su bondad, nada más así como así? ¿Cómo es posible que siendo los obreros de la última hora, Dios nos cubra con su amor bondadoso y su santidad hermosa? ¿Cómo reconciliamos esta santidad y este amor con su justicia que exige el pago del culpable? Encontramos esta explicación en Romanos y quiero centrarme ahí el resto del mensaje. Romanos 3:21. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Ya leímos a Moisés y a los profetas. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¡Wow! ¿Cómo?
Porque a mí la religión siempre me ha dicho que yo tengo que cumplir con las exigencias de la ley. Pero no puedo, por mucho que me esfuerce. Su ley moral es perfecta, pero yo no puedo cumplirla. Estoy incapacitado, no puedo. Sí, me llego a esforzar y tal vez por temporada lo llego a cumplir, pero no puedo cumplir con las exigencias de la ley. Y luego, ahora que Jesús vino y sube el estándar de la ley, diciendo que no solamente es el que asesina, sino el que maldice a otro ser humano, el que ya es culpable de juicio. ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? Y como no logramos esa ley moral, nos enfocamos en una ley ceremonial. Nos encantan las ceremonias. Nos encanta todo este tipo de ceremonias que nos hacen sentir justos y que Dios nos recibe. Nos encantan a todos los seres humanos, incluyéndome a mí. Sentir que mi oración fue de veras, híjole, como que wow, superpoderosa y llegó. Y entonces, Señor, tú eres deudor. Me encantan las ceremonias donde siento que a través de ciertos rituales es que Dios me recibe. Pero Dios dice: te voy a enseñar cómo participar de mi justicia sin cumplir con las exigencias de esa ley ceremonial. Porque ahora voy a grabar en tu corazón mi ley moral. Al recibir esta justicia santa y llena de amor, ahora tú vas a desear esta justicia. Yo te voy a enseñar cómo, ya que tus ceremonias no sirven para 3 cacahuates. ¿Están listos? Versículo 22. Dios nos hace justos, participamos de su justicia ante sus ojos cuando ponemos nuestra, ¿qué dice? Nuestra fe. No nuestros rituales, nuestra fe. El justo vivirá por fe. Y eso es verdad. Me encanta esto. Eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera, de donde venga, como venga vestido, como hable, si trae tatuajes o aretes en la nariz, como venga peinado, lo que sea que haya hecho en su pasado, las horas más tristes y oscuras o sus alegrías y sus triunfos más grandes, sea quien fuere, si vive en sábanas de tela o de seda, si su código postal es terrible o de gran aplauso, no importa, sea quien fuera, cuando pone sus ojos en la justicia de Cristo, él es justificado por la fe. Sí. Porque déjame decirte algo muy importante en este punto. La justicia de Dios no son conceptos, preceptos, ceremonias, rituales. La justicia de Dios es una persona y se llama Cristo. Sea quien fuere, pues todos, verso 23. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, amigos, nadie puede. Nadie puede, no importa qué religión sea. Si tú has adoptado la religión cristiana no puede. La religión católica no puede. La religión musulmana no puede. No hay religión y concepto, filosofía y ritual
generado por los humanos que pueda traer la justicia de Dios al corazón del hombre. Es únicamente por la fe. Es ese momento donde el Espíritu Santo toma la mirada de mi corazón y la pone en Jesús, la justicia de Dios. Y al verlo justo, santo, lleno de amor inagotable, de esa belleza inexplicable, es que mi corazón se derrite, se funde en esta justicia, y entonces es transmitida la justicia del justo a un corazón injusto. Es donde encontramos la salvación, la sanidad, la liberación. Nadie puede por sí mismo. Sin embargo, versículo 24, con una bondad que no merecemos, Dios, de nuevo lo afirma, nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró. Escucha esto, escúchalo por favor, para que nadie te engañe. Que nadie te engañe, esclavizándote a pensamientos humanos, rituales religiosos, donde pretenden romper una maldición generacional. Es absurdo y torpe, porque aquí dice que Jesús, el Hijo de Dios, en el momento que yo creí en Él, cuando yo era culpable, me liberó. ¿De qué? ¿De qué? Del castigo. Yo no voy a pagar por los castigos de mi abuelo ni de mi papá, porque incluso al poner mi fe en Jesús, no pagaré por mis pecados. Y eso le duele al humano, eso lo ofende, porque lo quita de la fórmula de la justicia y lo pone en una posición vulnerable, pero vulnerable ante un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de justicia. Y cuando tú escuchas, no voy a pagar por mis pecados. Wow. Esos, queridos, ninguna religión te lo puede ofrecer. Tal vez viviré las consecuencias de mi maldad. Sí, pero Dios no me está castigando por mi pasado. Esa es una gran diferencia. Pues Dios, ¿cómo lo hizo? Versículo 25. Ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Sí, había que pagar el pecado. Sí, es terrible el pecado. Ofende su justicia y su santidad. Alguien tenía que pagar. ¿Y quién pagó? El justo. Jesús pagó por nuestros pecados, se ofreció como sacrificio. Así que las personas, de nuevo, son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio, ojo, muestra que Dios actuó ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cómo que actuó con justicia? Si pagó el justo, si el que no conoció pecado lo hizo pecado. Si tú y yo tuviéramos que decidir la suerte de Jesús, diríamos, no es justo que Jesús sin pecado pague por el pecador. Es que esos son términos de justicia humana. Y si tenemos una ley y leyes en nuestra sociedad que se tienen que aplicar, no nos confundamos con eso. Estamos hablando de la justicia de Dios que otorga eternidad, salvación y liberación en el interior. Que me libera así del odio, del resentimiento, de la sed de venganza, de mi incapacidad para tolerar a gente que es diferente a mí, aunque no comparta sus convicciones. Sí, es esa justicia que me trae libertad y experimenta gran alegría y paz en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios fue justo. Proveyó el medio para que tú y yo fuéramos justos. ¿Cómo? Se ofreció a sí mismo. Y continúa el apóstol Pablo. Me ayuda el piano, por favor.
Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Quiénes son estos que no pecaron que pecaron en el pasado, pero que Dios tuvo misericordia y se contuvo de castigarlos? ¿Quién crees que son estos personajes? Abraham, Moisés, Noé, todos ellos imperfectos. Moisés asesinó, Abraham mintió, Noé la regó bien gacho cuando se bajaron del arca y se emborrachó. Y Dios dijo: me voy a contener, no voy a castigar tus errores, porque en tu corazón hay una fe, has creído, pero no eres justo. Pero me contuve, dice Dios, porque estaba preparándoles a ellos esta justicia que hoy está disponible para cada uno de nosotros. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Sea quien fuera, no importa si el hombre, la mujer que han ofendido la justicia de Dios, seas creyente o no. Porque cuando eres creyente de tiempo, experimentas esa comezón en la mente y el corazón de sentirte muy justo, porque hemos acumulado mucho conocimiento, porque nos las comemos ardiendo. Pero ¿qué crees? Es el mismo llamado, porque yo reconozco en mí la tendencia de tomar una postura como los obreros de la primera hora. Yo pensé que me ibas a dar más a mí. ¿Por qué? Pues porque ya llevo muchos años jalando para ti. Pensé que me ibas a dar más, como que no hay un bono extra. Y entonces se presenta alguien que no ha jalado ni una hora, alguien que tiene una mala actitud, y yo en mi supuesta justicia y santidad lo juzgo. No es correcto, no es justo. Y por eso el llamado es a todos los que ponen sus ojos en Jesús y creen que solo su justicia permanece, prevalece y trae libertad a mi corazón. Y cuando yo experimento esa justicia que viene de Dios, que es Cristo Jesús, la consecuencia de ello es que no voy a ser una persona legalista o justiciera. Voy a buscar la manera entonces de expresar esa justicia que yo he recibido a la manera de Dios, donde siendo yo pecador, donde yo no lo busqué, donde yo no lo merezco, donde no hice nada para obtenerlo, Él me amó de tal manera que abrió sus brazos en la cruz y ahí llevó mi maldad y mi pecado, justificándome a mí por su muerte. Y simplemente la recibo por fe. ¿Habrá alguien a mi alrededor que necesite ese tipo de justicia y que yo puedo otorgarla porque yo fui justificado de esa manera?
¿Habrá alguien? Preguntó David, el rey David, estando ya en su trono. ¿Habrá alguien de la familia de Saúl a quien yo le otorgue misericordia y lo cubra con mi justicia? Sabiendo que Saúl fue terrible, desobediente, se suicidó, consultó brujos. ¿Habrá alguien de la familia de esa persona a la cual yo cubra con la justicia que Dios me cubrió a mí? Jesús lo enseñó y dijo: sí, se llama tu prójimo. Es tu cónyuge, es tu papá, es tu mamá, es tu hijo, pero no se lo merece. Totalmente de acuerdo, más irrelevante en la justicia de Dios. ¿Podrá vivir las consecuencias de su rebeldía? Por supuesto, pero no va a vivir las consecuencias de mi sentido de justicia, aislándolo, juzgándolo y dándolo a la muerte. Eso no va a suceder en alguien que ha recibido la justicia eterna. Terminamos en Romanos capítulo 6, verso 23. Pues la paga del pecado, que deja el pecado, es la muerte, pero el regalo de justicia que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es justo. Provee a Jesús y en Jesús la justicia necesaria para salvarnos, para amarnos, reconciliarnos. En Jesús provee la justicia necesaria que sana mi corazón. Porque yo busco siempre el culpable de mi condición. Es culpable mi familia, es culpable mis padres, es culpable mi cónyuge. Alguien es culpable. Y si no fuera por ti, yo no estaría así. Si tú hubieras hecho esto, mi vida sería así diferente. Es la culpa de mis maestros, de mi empleado, de mi patrón. Pero cuando tú recibes la justicia de Dios, la característica más importante es que tomamos responsabilidad por nuestras vidas. Y aunque no somos culpables de algunos eventos, tomamos la responsabilidad. Por eso justificamos a nuestros hijos. Yo no soy culpable, mi hijo, de tu rebeldía. Yo no soy culpable, mi cónyuge querida, amada, de tu condición. Pero como yo recibí una justicia, yo me hago responsable y voy a participar de la restauración de tu vida en la justicia de Dios, otorgándote todo lo que tú necesites para ser libre, para saberte amado, amada, para que esa justicia bondadosa y santa te libere. Y ahí es donde participamos de la justicia de Dios. Invito a cerrar tus ojos si eres tan amable. Pudiéramos estar en este lugar al menos dos tipos de personas: los que hemos sido ofendidos o nos sentimos ofendidos por Dios por su aparente injusticia, por no cumplir nuestras expectativas buenas, y no vemos su justicia. O nos sentimos decepcionados
ofendidos por otro ser humano que nos lastimó injustamente. Y creo que ahí todos entramos. Pero el segundo grupo es aquellos que consideramos nuestra maldad, nuestra incompetencia, y nos duele haber cometido ese error, haber dañado a ese ser querido, y nos sentimos indignos y vivimos como ciudadanos de segunda categoría delante de Dios, y nos damos al servilismo para poder de alguna manera recompensar nuestra falla. La respuesta para ambos grupos es conocer la justicia de Dios que se llama Cristo Jesús. Y de nuevo, tal vez sea la primera vez que vienes aquí o tengas años asistiendo a la iglesia. La respuesta es Cristo Jesús. Y yo te animo a pedirle al Espíritu Santo que te muestre la justicia de Dios. Que Dios no vino a condenarte. Que los eventos frustrantes y traumáticos en tu vida no son el enojo de Dios. Que habrá situaciones que puedan arreglarse y otras no, pero que hoy estamos hablando de la condición del corazón. La ley humana tendrá que obrar y poner en orden alguna situación legal por la que estés pasando, pero aquí estamos hablando de la condición del corazón, del odio y resentimiento, de la decepción o del orgullo y el sentirnos superiores a otros. Espíritu Santo, muéstrame a Cristo, su justicia, y cómo yo, sin desearlo y sin buscarlo, fui hallado por Dios y justificado por la fe, gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. Muéstrame que aún sigo dependiendo de esa justicia, que no soy más justo cada día, sino más dependiente de tu justicia. Porque separado de ti, Señor, yo nada puedo hacer. Muéstrame, Señor, en esta dependencia hacia tu santidad y tu amor, cómo obra tu justicia. Y que en esta justicia, sabiendo que mi pecado y el pecado del que me ofendió fue juzgado en la carne de Jesús, yo pueda encontrar hoy libertad. Libertad para amar, libertad para vivir en paz, en alegría. La libertad que me da la justicia para esforzarme en la gracia y no cumplir con las exigencias de una ley ritualista, sino deleitarme en tus mandamientos, Señor. Espíritu Santo, líbranos de ser esta iglesia juiciosa y ayúdanos a conocer la santidad y animarnos unos a otros a las buenas acciones, a rectificar nuestros caminos en amor y en gracia, a ser realmente una casa para todos los que buscamos al que nos ha atraído a su corazón. Líbranos de sentirnos como los obreros de la primera hora y alegrarnos de que junto con otros,
con todos los que hoy habitamos planeta Tierra, somos obreros de la última hora. Y que nos has dado a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te animo a permitir que el Espíritu Santo te muestre esa justicia que cubrirá a tu cónyuge, que te renovará en el pacto matrimonial para permanecer, no con el corazón destrozado, sino con el amor renovado de la justicia de Dios. Hijos ofendidos por los padres, hoy dejamos las piedras y tomamos la cruz que expresa la justicia. Hoy bendecimos, Señor, al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos con diferentes expresiones de fe, nuestros queridos bautistas, metodistas, asambleas de Dios. Los bendecimos, Señor. Obreros preciosos, amados, que han sembrado sus vidas. Hoy bendecimos, Señor, en la justicia que nos has dado a todo ser humano diferente a nosotros, aunque no compartamos sus convicciones. Y pedimos que tu justicia caiga sobre sus corazones para la salvación y restauración. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.